que el Señor dijo: a vosotros os parece que aquí tenemos o tienen la vida eterna. Y es que aquí, hermanos, está la vida eterna para nosotros, en la palabra de Dios. El hombre puede ser muy instruido en todas áreas, puede ser filósofo, puede ser, hermanos, estudiado en las universidades más distinguidas del mundo, bien preparado, tener 30, 25, 40 años de estudio, y realmente va a ser un hombre brillante, pero de nada sirve si no conoce al Creador de todo. De nada sirve. Así es que, mire, tal vez nosotros muy apenas cruzamos el segundo, tercero, tal vez cuarto grado, y muy apenas. Pero ¿sabe qué? Somos inteligentes porque todavía estamos buscando, escudriñando, entendiendo los misterios que el Creador dejó aquí en esta palabra. Y eso es importante porque tal vez no vamos a retenerlo todo. Tal vez de lo que hemos venido estudiando en estos meses atrás, posiblemente si yo me pongo aquí a preguntarle a usted, hermano, ¿qué aprendimos en el capítulo 1 de Hechos? Posiblemente no vamos a decir con detalle qué hemos aprendido, pero le aseguro que algo se nos va quedando. Le aseguro que, o tal vez se nos olvida tantito, pero de repente escuchó usted algo y dijo: esto me acuerdo que lo escuchamos en la iglesia allá con los hermanos. Esto me acuerdo que la hermana Blanca lo estaba comentando. Esto me acuerdo que el hermano Adalí lo estaba comentando. Y usted va a tener esa mente fresca, y entonces va a recordar lo que aquí hemos aprendido. Entonces es importante, hermano. Yo sé que somos olvidados, yo también soy olvidado muchas veces, pero cuando estudiamos así casi a diario, se nos van quedando las cosas. Gloria al Señor. Y no quiero en esta tarde o noche cansarle, pero ¿sabe qué, hermanos? Hay noticias bien interesantes, importantes para nosotros. Estaba viendo yo no noticiero, un video que alguien subió de El Salvador. Bueno, y todos saben que el volcán que está cerca de nosotros ya tiene ya varias semanas que está activo, está aventando bastante humo. Y uno de estos días aventó bastante humo negro, y según dicen que entró a la etapa número 1, no, que yo no sé qué es eso, nomás lo saben los que estudian esos asuntos, pero dicen que están en alerta por eso. Y estaba viendo también ayer mismo que uno de los volcanes más grandes de aquí de Hawái, que es un estado de Estados Unidos, dice que, bueno, ayer pasaron las imágenes que hizo erupción y está aventando lava, fuego y todo eso. Hermanos, y se ve tremendo cómo esta cosa va avanzando, va corriendo. Y cuando yo estaba viendo ayer en las noticias eso, me quedé meditando y pensando de que vemos tantas cosas nosotros ahorita, hermanos, que se están levantando tantas cosas en la naturaleza. Y realmente el Señor, aparte de la palabra, nos está alertando por los medios de comunicación, nos está alertando por la naturaleza de que se acerca ese día. Y miren qué interesante cuando nosotros entendemos eso, porque vemos también, hermanos, que ahorita en este país, ¿cuántos no se levantan haciendo violencia? Apenas mataron unos allá en el estado de Colorado, y como a los tantos días, 10 días, 8 días, mataron a otros aquí creo que ¿cómo se llama? Carolina, algo así, no recuerdo muy bien qué estado fue, pero la cosa, hermano, que estamos viendo muchas masacres. Y saben que los que se levantan haciendo eso, muchas veces, hermanos, son jovencitos, gente que de verdad está cansada de la vida, gente que el enemigo los tiene ahí, hermanos, como para que hagan tantas cosas mal. Y esto nos indica, hermanos, que lo que estamos viendo, el Señor viene pronto por la iglesia. Así es que preparémonos, hermanos, y realmente a mí al ver este panorama así solo me da tristeza, me da pesar, porque de verdad, hermanos, yo sé que hay trabajo y necesitamos trabajar, porque hay familia, hay niños, necesitamos, pero es importante, hermanos, que por lo menos el fin de semana nosotros podamos estar en la casa de nuestro Dios. Gloria al Señor. Vamos a meditar en esta tarde o noche, hermanos, en ¿quién sabe qué capítulo nos corresponde hoy? El número 13.
Gloria al Señor. ¿Y qué aprendimos en el capítulo 12 el martes pasado? Si alguien quiere compartirnos ahí qué aprendimos. Sobre la muerte de Jacob, cuando el rey Herodes los andaba siguiendo a los cristianos. Amén. Mire qué interesante. Qué bonito eso cuando nosotros, mire, estamos ahí pendientes. Gloria al Señor. ¿Quién más se acuerda de algún otro evento que vimos ahí en el capítulo 12? Que allí le llamaron a los discípulos cristianos. ¿Fue en el 12 o 11? ¿En el 11? Ok, fue en el 11, dice mi esposa. Gloria al Señor. Pero mire, es importante porque ¿sabe por qué? Porque eso, hermano, se nos va quedando a nosotros. Y hoy, sin duda, en el capítulo 13, vamos a aprender, le aseguro, algo. Ahora, quiero refrescar la mente una vez más. ¿Quién dijimos hace 3 martes? ¿Quién dijimos que escribió el libro de los Hechos? Esa pregunta la hice, creo, hace como 2 martes atrás. Preguntamos quién escribió el libro de los Hechos. Son palabras sencillas, hermanos, preguntas sencillas, pero ¿sabe qué? Tienen algo importante, algo interesante para nosotros. Así es que ¿quién se acuerda quién escribió el libro de los Hechos? Lucas. ¿Y qué era Lucas? ¿Qué profesión tenía Lucas? ¿Perdón? Tenía una profesión, Lucas. Una profesión que es bien importante. ¿Perdón? ¿Perdón, hermano? No. No. ¿Dijo lector o doctor? Oh, no era doctor, médico. Lucas era médico, hermanos. Esto es bien importante saberlo. Y en el capítulo 13, mire, lo que vamos a aprender, que Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. ¿Usted sabe por qué se formó la iglesia? Porque Dios, hermano, derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Lo hizo para preparar a aquellos hombres para que salieran a predicar, a llevar las buenas nuevas de salvación. Y vamos a aprender en este capítulo 13 que Bernabé y Pablo o Saulo comienzan su primer viaje misionero. Y no solo eso vamos a aprender. Vamos a aprender de que también se levantó una gran oposición en contra de Pablo y Bernabé, como en 2 o 3 ocasiones. Y vamos a aprender, hermanos, que en medio de la oposición, en medio de todo lo que se levante, sabe que al final Dios lo que quiere es glorificarse en su vida y en la vida mía. Por eso, hermano, Dios permite tantas cosas, que hayan oposición en la iglesia, en los caminos del Señor, en nuestra vida personal, porque al final eso nos ayuda. Es como, hermano, es una preparación tanto espiritual como física que estamos teniendo cuando vienen las oposiciones a nuestra vida. Porque es una pelea, es una lucha que usted tiene tanto con la mente, tanto con espiritual, con aquellas cosas, aquellas tentaciones, con la carne, con los deseos, hermanos. Es una lucha que hay constante, y eso cuando vencemos, entonces nos ayuda a decimos nosotros, vencí esta tentación y pude salir victorioso. Así es que sin duda vamos a aprender algo en esta noche. Gloria al Señor. Y vamos a ver ahí en el verso número 1 al verso 3. Gloria al Señor. Dice ahí el verso 1: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Parémonos ahí tantito. Dice que habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Note algo bien importante. Esta iglesia estaba bien equipada con buenos ministros. Estaba bien equipada con hombres
preparados, hombres, hermanos, que realmente habían tenido un encuentro con el Señor Jesús, hombres que amaban a Dios, hombres que estaban dispuestos a dar su propia vida por servir al Señor. Amén. Alabado es el nombre de Jesús. Entonces, estaba bien equipada esta iglesia que estaba allí en Antioquía. Gloria al Señor, con buenos ministros. El verso 2 nos dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. El 3 nos dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí, hermanos, hay dos puntos bien importantes que fuera bueno que los analizáramos. Dice el verso 3: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. Pero el 2 dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y también a Saulo. Sí, Señor. Mire, bien importante, hermano, la iglesia, dijimos, estaba bien equipada, hombres que buscaban de Dios, hombres que se reunían para buscar la presencia de Dios, hombres que esperaban que Dios les guiara, no ellos mismos, sino que esperaban que Dios les diera dirección y ir bajo la dirección de Dios. Aquí dice que el Espíritu Santo habló, les dijo: apártenme a Bernabé y también a Pablo o a Saulo. Así es. Alabado es el nombre de Jesús. Mire, aprendemos algo también, que cuando el Señor nos guía, cuando el Espíritu Santo nos guía, hermano, le aseguro que se puede levantar oposición, se puede levantar el mismo diablo contra usted, pero no le va a vencer. ¿Sabe por qué? Porque usted va guiado por la dirección de Dios. Algo totalmente diferente cuando yo me levanto. Mire, por eso es bien importante cuando alguien se levanta con una obra. Hoy en día abunda mucho eso. Muchos hermanos están en una esquina ahí con un pequeño local de 5 o 6 personas ahí predicando. Pero muchos de ellos, ¿sabe qué? No, hermanos, no están siendo guiados por la dirección de Dios. Muchos ni tienen el llamado, ni tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Lo único que están haciendo, hermanos, realmente es que salieron de sus iglesias, se enojaron con su pastor y se buscaron unas cuantas, 3 familias, 2 familias, y dijeron: abramos nuestro local y ahí prediquemos. Pero mire, aquí nos dice que el Espíritu Santo dijo, no la congregación, no dijo el que dirigía, no dijo: hey, ¿saben qué? Deberíamos de mandar a Pablo y a Bernabé, o a Bernabé y a Pablo. Aquí dice que el Espíritu Santo dice que dijo: apártenme a tales hombres. Y el 3 nos dice que entonces, habiendo ayunado y orado. ¿Por qué el Espíritu Santo guiaba a estos hombres? Porque aquí lo vemos. Dice que estaban ayunando y orando. 2 armas poderosas en la iglesia, hermanos. ¿Y sabe qué? Desafortunadamente nosotros hoy en este tiempo, en pleno siglo XXI, en plena batalla, donde el diablo se ha levantado con todo, ¿sabe qué? Nosotros no ayunamos, mucho menos oramos también. Y si oramos, muy apenas. ¿Y sabe qué? Estamos realmente todavía aquí de pie en los caminos del Señor, porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Alabado es el nombre de Jesús. Estamos todavía sirviéndole a Dios porque realmente, hermano, Dios conoce nuestras debilidades. Pero si nosotros analizamos nosotros mismos y decimos: estamos ahorita para entrar al mes de diciembre. Y si me pregunto yo, se pregunta usted: ¿cuántos días o cuántas veces al mes yo ayuné en este año que estamos para terminar? Si hacemos un recuento, muy apenas saldría que yo ayuné tal vez unas 3 o 4 veces, habiendo casi ya llegando a los 12 meses. Hermanos, y aquí dice que la iglesia se reunía, hermanos, estaba en ayuno y también en oración. Y después dice que les impusieron las manos y despidieron a Bernabé y a Saulo. El Espíritu Santo habló, pero ellos también ayunaron, les impusieron las manos y los mandaron bajo la dirección de Dios.
Por eso, hermanos, hoy en día los ministerios no tienen mucho éxito, porque realmente el Espíritu de Dios o Dios, hermano, no está guiando ahí las obras. Pero esperamos que el Señor nos ayude a nosotros, hermano, y estamos confiados. Creemos de que el Señor nos tiene aquí, hermano, y que vamos caminando despacio, pero vamos caminando hacia adelante. Alabado es el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué aprendimos en estos 3 versículos? Aprendimos algo que está muy olvidado por nosotros en estos tiempos: el ayuno y también la oración. Alabado es el nombre de Jesús. El verso 4, entramos al verso 4 y nos dice el verso 4: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, miren, nos vuelve a decir otra vez. Allá dice que el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo. Luego dice que oraron y ayunaron, los despidieron y les impusieron las manos. Aquí dice el 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Alabado es el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Entonces nos dice que fueron enviados por el Espíritu Santo. Cuando Dios, hermano, da luz verde para hacer las cosas, hagámoslas, porque ¿sabe qué? Vamos a lo seguro, vamos sin fracasar. El enemigo se va a levantar como río, va a hacer lo que quiera hacer, pero ¿sabe qué? Dios lo va a llevar a la meta final. ¿Sabe por qué Josué tuvo éxito? Cuando Dios dijo: Moisés, tú vas a morir y Josué va a ser el que va a seguir con el pueblo. ¿Sabe por qué Dios había puesto la mirada en Josué? Porque Josué no era un joven que se quedaba con los brazos cruzados. Josué siempre era un joven que estaba detrás de Moisés, viendo lo que Moisés hacía, viendo cómo Moisés se acercaba a Dios, viendo cómo Moisés era un hombre, hermano, que se entregaba por completo a Dios. Y Josué siempre estaba pendiente de eso. Y Dios vio eso, dijo: cuando Moisés muera, tú vas a ser el que vas a liderar al pueblo. Y ¿saben qué? Dios le dio una promesa grande a Josué. Le dijo: así como tuve con mi siervo Moisés, así también voy a estar contigo. Tú vas a entrar al pueblo, vas a llevarlo, vas a meterlo a la tierra prometida, porque yo me he agradado de ti. Mire, cuando Dios te da esa palabra, cuando Dios da luz verde, hermanos, vete derecho, porque Dios te va a ayudar y te va a guiar. Yo siempre digo, hermanos, y siempre lo voy a decir, que cualquier cosa que nosotros como cristianos queremos emprender, primero pongámoslo en las manos de Dios. Y si Él dice que sí, hermano, hagámoslo, porque de verdad no vas a fracasar en el camino. Para los jóvenes, muy importante también. Los jóvenes hoy en día, ¿saben por qué fracasan? Porque se están casando a temprana edad. A 17, 18, 20 años, hermano, no tienen experiencia, no les gusta ni trabajar, y por eso están fracasando en los matrimonios. Por eso se están casando a temprana edad, pero a ciertos años de casado dicen: esto no es para mí. La siento dura, está difícil. Entonces, y empiezan a romper los lazos matrimoniales. ¿Por qué, hermano? Porque no buscamos dirección de Dios. Alabado es el nombre de Jesús. ¿Saben qué? Para algo muy sencillo, nosotros también tenemos que pedir la dirección de Dios. Para cambiarnos de trabajo, para cambiarnos de iglesia. Hermanos, para tantas cosas tenemos que pedir la dirección de Dios. Y si Dios da luz verde, vámonos, porque Dios va a prosperar nuestro camino. Alabado es el nombre de Jesús. Entonces, estos fueron enviados por el Espíritu Santo, hermanos, y cuando Él da luz verde, vámonos, porque vamos con todo, porque el Señor nos va a guiar en todo momento. Y dice que llegaron, hermanos, navegaron, dice, hasta el verso, déjenme leer ahí una vez más, a Chipre. Gloria al Señor. Y habiendo atravesado la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Aquí vemos, hermano, y el verso 7 también lo dice, que estaba con el procónsul Sergio
Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Nos detenemos aquí por unos cuantos segundos. ¿Qué dijimos al principio? Vamos a aprender que el primer viaje misionero estuvo lleno de tanta oposición. Estuvo lleno, hermanos, de tanta oposición, porque el diablo nunca se va a quedar con los brazos cruzados. Pero ¿saben qué? Dios, hermanos, siempre va a dar la victoria y siempre va a vencer, porque aquellos que confían en Él, siempre el Señor les va a dar la victoria. Alabado es el nombre de Jesús. Gloria a nuestro Dios. Este mago que estaba ahí, hermanos, con el procónsul Sergio Paulo. Un procónsul era un hombre o un nombre que se le daba al gobernador de una provincia. Y era la función, dice, más de alto rango. O sea que este hombre, hermanos, tenía poder. Este hombre no era cualquier hombre. El Sergio Paulo era un hombre que tenía autoridad. Pero ¿saben qué? Estaba este mago con él, este brujo con él. Y dice que ahí lo dice que era un hombre, lo describe como un hombre prudente. Un hombre que anhelaba y quería escuchar la palabra de Dios. Gloria al Señor. Alabado es el nombre de Jesús. Entonces, pero dice que cuando, déjeme ir ahí al verso 9, gloria al Señor. 8 dice, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Mire, este hombre practicaba la magia y no quería, por supuesto, no quería que el hombre que trabajaba con él o que estaba con él, no quería que comprendiera o que entendiera la palabra de Dios. Él dice que se oponía a lo que Pablo, hermano, le estaba diciendo al procónsul. Pero vea el verso 9. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, dice, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Mire, una cosa que tenemos que hacer siempre con el diablo, hermano, no tenerle miedo y hablarle de frente. Decirle, ¿sabes qué, diablo mentiroso? Es cierto que tú eres el padre de mentira. Es cierto que muchas veces me has amedrentado, pero ¿sabes qué? Conmigo está el poderoso. ¿Sabes qué? Conmigo está aquel que te venció en la cruz del Calvario. Conmigo está aquel que fue sepultado, pero que al tercer día se levantó con poder y gloria. Y eso lo testifica la Escritura. Y ese me ha dado la victoria a mí. ¿Qué dice entonces el verso 9? Dice que Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, no con miedo. Dice que fijando en él los ojos, y el 10 dice, y dijo, o lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarán de trastornar los caminos rectos del Señor. El 11 dice, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente, ¿qué pasó con él? Dice que cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Mire, hermanos, lo poderoso que es nuestro Dios. A ese es quien nosotros servimos. ¿Sabe qué? Por eso el cristiano nunca tiene que andar con miedo. Me acuerdo que en una ocasión decía mi esposa, que comentó aquí con una vez que estaba predicando, comentó que dice que se levantó al baño, dice que escuchó un ruido y le dijo, diablo mentiroso, déjame descansar, algo así le dijo. Y es que mire, nosotros, hermanos, no hay por qué tenerle miedo al diablo. A veces, mire, cuando usted se levanta a veces a orar en la mañana, en la madrugada, de repente el diablo va a querer meterle miedo, va a querer que usted sienta temor, sienta desconfianza. Y va a poner, hermanos, que usted escuche ruido, que escuche que le prendan la luz, que escucha tantas cosas. Pero ¿sabe qué? Usted nomás abra los ojos y diga, tú eres mentiroso, diablo. Porque el poderoso está conmigo. Y yo estoy de su lado. Yo estoy de su parte. Porque mire, Pablo dice que le vio a los ojos y que le dijo, oh lleno de toda maldad, hijo del diablo. Hermano,
este hombre Pablo le vio a los ojos y él sabía que Dios los había mandado a ellos a evangelizar esas áreas. Y él sabía que el diablo no podía detener el avance del evangelio. El diablo, mira, aquel día los corrieron de la tienda de el Joby. Los corrieron, pero hermano, creo que eso es parte del enemigo. Es parte del diablo, todo eso para que digamos, ¿saben qué? No vale la pena que vayamos. ¿Saben qué? Mejor hagamos más culto, mejor reunámonos en una casa, mejor a orar. Pero ¿sabe qué? Vamos a seguir haciéndolo, hermanos, porque ahora hay que respetar las autoridades también terrenales, hay que someterlos también a ellos. Porque por eso lo fuimos, porque respetamos también. Ahora, esto significa que nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Significa, hermanos, que vamos a seguir todavía hasta que Cristo nos permita seguir haciendo esto. Alabado es el nombre de Jesús. Porque el Imás, porque Bar Jesús no puede detener el avance del evangelio. Alabado es el nombre de Jesús. Porque ¿qué dijo Pablo? El evangelio dijo que es poder de Dios, es potencia de Dios. Entonces nadie, hermano, puede detenerlo. Mucho menos un brujito de esos que apenas estudian hechicería. No pueden detenerlo. Así es que, hermano, con nosotros está el poderoso y con él vamos para adelante y el Señor está de nuestro lado. Alabado es el nombre de Jesús. Miren que esta noche, hermanos, es una noche de agarrar valor, de decir, Señor, tú estás conmigo. Es cierto que a veces he tenido miedo, he llorado, me he lamentado, me han hecho llorar, pero de verdad tú estás conmigo, me lo estás comprobando y yo en esta noche estoy agarrando valor. Alabado es el nombre de Jesús. Gloria a nuestro Dios. Entonces el 12 dice, gloria al Señor. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Miren por qué Dios, que hemos venido viendo en los versículos, en los capítulos atrás, que Dios todo lo que permite lo hace con un propósito. Porque Dios permitió, hermanos, que este hombre se opusiera a la predicación de Pablo, porque Dios sabía, conocía que Pablo no iba a tener miedo. Pablo no iba a decir, no sabes qué, Bernabé, aquí se nos levantó ya oposición, mejor vámonos para otro lado y dejemos las cosas así como están. Pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, empezó a reprender a aquel demonio, y dice que después de que el procónsul vio todo esto, dice que se quedó maravillado y creyó en el Señor, en la doctrina del Señor. Alabado es el nombre de Jesús. Así es que, hermano, cuando nosotros nos paramos firmes, el Señor se glorifica de manera especial. Gloria a nuestro Dios. El verso 13, gloria al Señor. Alabado es el nombre de Jesús. Espero que no se me canse, hermano, en esta noche. Gloria a nuestro Dios. Es más, el tiempo va corriendo bien rápido. Gloria a nuestro Dios. El 13 dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahí vemos un pero bastante triste. Juan, hermano, no sabemos qué pasó con ellos. Juan, por si usted no lo sabe, este Juan que se menciona ahí es el mismo Juan que escribió el libro de Marcos. Es Juan Marcos. Es el que escribió el evangelio que está aquí, que se llama Marcos. Es el mismo. Entonces no sabemos qué exactamente pasó con él. A lo mejor se cansó, estaba joven, tal vez se cansó, se desesperó, dijo, mi madre está sola ya, y decidió regresarse para Jerusalén. Pero ellos dicen que en el 14, ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Miren que Pablo y Bernabé aprovechaban el tiempo. ¿Quiénes se reunían en la sinagoga? Los judíos. ¿Para qué? Para estudiar la ley. Para estudiar la ley. Ellos no creían en Jesús, por supuesto. Ellos respetaban la ley, vivían la ley bien estrictamente, pero no creían en Jesús. Pero ¿qué hacía Pablo? Pablo, hermanos, dice que aprovechaba bien el tiempo. Y mira el 15 lo que dice. Y después de la lectura de la ley y de los profetas,
los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Gloria a Dios. Dice el 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo. Y mire, Pablo, hermanos, aprovechaba bien el tiempo. Mire, Pablo, hermanos, realmente ya era cosa de Dios. Dios lo guiaba a que entraran a la sinagoga. Pero ellos, hermanos, a pesar de que predicaban el evangelio puro, predicaban lo que era la salvación, la resurrección de los muertos. Pablo, hermanos, mire cómo empieza. Si usted se da cuenta en el verso 17. Si usted se da cuenta cómo el apóstol Pablo, un hombre bien preparado, un hombre que por supuesto conocía, hermano, la ley, conocía la Biblia bien revés y derecho, y conocía los acontecimientos que Dios había hecho en el tiempo antiguo. Dice el verso 17. Gloria al Señor. El 16 dice: entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios, el 17 dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo fuerte levantado los sacó de ella. Miren cómo empieza Pablo, hermano, y empieza de una manera a explicarles cómo Dios sacó al pueblo con mano poderosa de Israel. Empieza hablándoles cómo Dios lo soportó por 450 años y dice que les dio jueces hasta el último, que fue ¿quién? ¿Quién fue el último juez del Antiguo Testamento? Hasta Samuel. Samuel fue el último juez. Entonces, les dice Pablo, el Señor le soportó por 450 años, dándoles jueces hasta el último, que fue Samuel. Y dice, después de esto, el pueblo que hizo, se cansó de tener jueces. Dijo, nosotros queremos también un rey como las demás naciones. ¿Qué dijo Dios? Dales un rey. Y aquí Pablo dice que les escogió, ¿a quién? A Saúl, que era hijo de quién, dice ahí, de Cis, de la tribu de Benjamín. Entonces, mire cómo empieza este hombre, Pablo, predicándoles, hermano, algo que ellos ya conocían, por supuesto, algo que para ellos no era algo extraño. Ellos conocían esto, pero vamos a ver para dónde iba el apóstol Pablo con todo esto. Alabado es el nombre de Jesús. Ahí en el verso 17, déjenme leerle, bueno, ya lo leímos ya. El 22. Vamos a ver el 22. Dice, quitado este, levantó por rey a David. Mire, ¿para dónde iba este hombre, Pablo? Quitado este, levantó por rey a David, de quien dio testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, a quien hará todo lo que yo quiero. ¿Y qué dice el 23? De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador. Mire para dónde iba Pablo empezando. El pueblo estuvo cautivo en Egipto. El pueblo fue sacado por Dios con mano poderosa y venció a naciones poderosas. Luego lo soportó por 450 años, dándoles jueces hasta el último, que fue Samuel. Entonces, vemos aquí para dónde iba Pablo. Y dice, de la descendencia de este y conforme a la promesa, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Y dice, pero el 24 dice, antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento. Y nosotros conocemos eso, que el Antiguo Testamento habla primero que Juan, hermanos, por 6 meses antes que Jesús empezara el ministerio, empezó a predicar el evangelio diciendo, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Alabado es el nombre de Jesús. 25 dice, mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno
de quien no soy digno de atar el calzado de los pies. Señor. El 26 dice Pablo, mire para dónde iba Pablo. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Señor. Por eso Pablo entraba a la sinagoga de los judíos, porque él quería primero evangelizar, predicar a los que tenían un cierto conocimiento de la palabra, pero que al 100% no se les había quitado la venda de sus ojos. Entonces, aquí el 26 dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta promesa. Pero el 27 dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Aquí les dice, hermanos, que realmente los judíos, los que crucificaron al Señor, los que mataron al Señor sin darse cuenta, estaban cumpliendo lo que Dios ya había establecido. Sí, señor. Dígame, hermano. Pastor, tengo una duda. Dígame. Aquí donde dice Samuel fue el juez, ¿verdad? El del último del Antiguo Testamento. Sí, Y es es el mismo que es el último apóstol, porque también en el Antiguo Testamento. Samuel, no aparece ninguno en El el... último apóstol fue del Antiguo Testamento, no, ¿verdad? El último apóstol fue Pablo, porque él mismo dice, y yo, dice, como un abortivo se me presentó a mí por último. Creo que está en el capítulo 15 de Primera de Corintios, me parece. Y es importante acordarnos de que en el Antiguo Testamento no había apóstoles. No había, nomás habían profetas en el Antiguo Testamento, nomás habían profetas. Samuel era un profeta y también fungía como juez también. Entonces no fue el último profeta, fue El último juez, ajá. porque Juez. vinieron más profetas después y el último profeta fue Juan. Juan el Bautista, pero ya del Nuevo Testamento. En el Nuevo Ajá, Testamento. ya del Nuevo Testamento. Ok. Y aquí, pastor, donde dice, entonces David fue como rey. Aquí está hablando que ya David fue él fue rey. Sí, acuérdense que después de que Dios, el pueblo pidió rey, pusieron a Saúl, pero Dios no se agradó de él, entonces quitaron, o Dios quitó a Saúl y dijo, encontré a alguien que es conforme a mi corazón, hablando de David. ¿De quién dijo Pablo aquí? Que descendió Cristo. De la descendencia de David vino el Cristo. Por eso en el Nuevo Testamento usted va a ver que muchos dicen, hijo de David, le dicen al Señor, no porque David era el padre, ni eran familia, sino que venían de la misma descendencia, del mismo linaje. Gloria al Señor. Entonces, bien importante, hermanos, vamos a ver por dónde íbamos. Ya se me 27, creo. 27, ok. Dice el 27, porque los habitantes de... Bueno, ya leímos ese. El 28, gracias, hermana. El 28 dice, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Mire, ahí estaban cumpliendo lo que Dios ya había establecido que aconteciera con el Señor. Gloria al Señor. 29 dice, habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas aquí, estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Gloria al Señor. Mas Dios le levantó a los muertos, dice el 30. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. O sea que en el tiempo de Pablo habían testigos que habían visto resucitar al Señor y que se reunió con ellos. Eran testigos, no testigos que le habían contado, sino oculares que vieron, palparon y platicaron con él. Alabado es el nombre de Jesús. Y el 32 dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros,
resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo: mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Esto lo dice el Salmo 2 y el verso 7. Y el 34 dice: y en cuanto a que levantó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Y aquí tengo un versículo que nos da de referencia, allá en Isaías capítulo 55 y el verso 3. El 35 dice: por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Mire, todo lo que se escribió en la Biblia, hermanos, todo se cumplió desde el principio, se ha venido cumpliendo, porque aquí lo está narrando el apóstol Pablo. Aquí dice lo que los salmistas dijeron hace muchos años. Ellos, sin saber, sin darse cuenta, estaban profetizando del tiempo futuro. Estaban profetizando de Jesús que iba a venir. Alabado es el nombre del Señor. El 36 dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. David, hermano, murió porque era un hombre como nosotros. Murió sirviendo a Dios, y me imagino que sus restos, sus huesos todavía están ahí en la tierra. Se deshacieron o están todavía allí. Pero ¿sabe qué? Él está en los cielos con el Señor, o el Señor lo tiene, no sabemos dónde, pero sabemos que Él venció la carrera. Ahora, el Señor, hermanos, Él murió, pero ¿saben qué? Su cuerpo, su carne, sus huesos no se deshacieron en la tierra. No están ahí, porque Él se levantó corporalmente. Él se levantó, hermanos, como antes era, y se presentó con pruebas, hermanos, a los apóstoles. Se presentó delante de ellos y dijo: pálpenme, siéntame, yo soy. No es un fantasma, no es un alguien que no tiene cuerpo. Hermanos, porque Él verdaderamente se levantó de la tumba. Alabado es el nombre de Jesús. 37 dice: mas aquel a quien Dios levantó de los muertos no vio corrupción. ¿De quién habla ahí? De Jesús. Él no vio corrupción. El 38 dice: sabed pues, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecado. Mire hasta dónde está llegando hoy el apóstol Pablo. ¿Cómo empezó? Hablando de algo que ellos ya conocían, algo que ellos ya tenían, hermanos, bastante noción de todo eso. Lo entendían bien. Cuando nosotros evangelizamos a alguien, hermano, que se ve que tiene hambre, empecemos hablándole desde el principio de lo que Jesús hizo, cómo Él murió, cómo se levantó entre los muertos, y cómo tenemos pruebas en la Biblia de que Él se levantó. Sus restos no están en la tierra. Alabado es el nombre de Jesús. 39 dice: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Mire, estos hombres guardaban la ley y eran bien estrictos, así como hay muchos cristianos hoy en día. Eran bien estrictos con respecto a la ley, bien estrictos. Es más, usted sabe cuando llegó aquel publicano y el ¿cómo se llama el otro? Se me olvida el nombre. El fariseo. Cuando llegaron al templo a orar, ¿qué decía el fariseo? Dios, te doy gracias porque no soy como este ladrón, no soy sinvergüenza, diezmo de todo lo que gano, oro tantas veces al día, ayuno. Pero dice que este hombre se estaba justificando él solo. El pecador que dijo, no dijo tantas palabras, dijo: Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Sabe por qué? Porque por la ley, dice aquí el 39, nadie fue justificado. Mas aquel, dice, aquel en el Señor del que yo le estoy predicando, el que cree en Él si somos todos justificados. Alabado es el nombre de Jesús. No se me canse, porque vamos ya arribando, ya vamos llegando a tierra ya. Gloria al Señor. Ya vamos ya queriendo aterrizar. El 40 dice: mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mire la advertencia que le da. El 41 dice:
mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Y esta es una advertencia que da porque está citando Habacuc capítulo 1 y el verso 5, que dice aquí lo que dice el verso 41. Entonces mire, las profecías en la Biblia, hermano, están ¿para qué? Para alertarnos a nosotros, para que nosotros sepamos las cosas que vienen en un futuro, y para que nosotros estemos siempre alerta por todo ello. El 42 dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Mire, no sabemos, no vemos aquí, uno dice cuántos fueron convertidos esa vez, pero el 43 dice que algunos judíos y prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé. O sea que se convirtieron algunos. Pero vea que los gentiles, los que no pertenecían al pueblo judío, dijeron, nosotros nos interesamos por eso, por la resurrección de los muertos. Queremos que nos prediquen del evangelio puro. Véngase el siguiente fin de semana, el siguiente sábado, y nos hablan de eso a nosotros también. Y el 43 dice, despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. O sea que judíos y prosélitos, hermanos, era alguien que no pertenecía al pueblo judío, pero que había abrazado la ley judía. Se había hecho judaizante, pero que no pertenecía al pueblo judío. Esos eran prosélitos, se les llamaba prosélitos. El 44 dice, el siguiente día de reposo, aquí vemos otra oposición. Dice el 44, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Mire, se juntaron, hermanos, mucha multitud, porque había hambre de escuchar de Jesucristo. Había hambre de escuchar la verdadera palabra de Dios. ¿Tenía alguna pregunta, hermana? Ok. El 45 dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Qué hicieron los judíos? Se llenaron de celos porque vieron que la multitud se había reunido de gentiles para escuchar la palabra de Dios. Alabado es el nombre de Jesús. Gloria a nuestro Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Ya casi estamos terminando, hermanos. Gloria al Señor. Entonces estamos en el 46. Gracias, hermano. Dice el 46. Entonces Pablo y Bernabé hablando, mire cómo hablaron ellos, con denuedo, con entendimiento, con gracia, con sabiduría de parte de Dios. Mire, esto es lo que Dios hace con uno. Cuando hay oposición, hermano, a veces nosotros en la carne, si andamos en la carne, nos vamos a molestar, nos vamos a enojar. ¿Qué hubiera pasado si nosotros el día que nos dijeron que nos fuéramos de ir a predicar la palabra, hubiéramos andado en la carne? Nos hubiéramos puesto a pelear con el Señor ahí. Pero ¿sabe qué, hermano? Nosotros entendimos y nos fuimos. Entonces aquí dice que entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Gloria al Señor. ¿Y qué dijo Pablo cuando llegaron allá a la sinagoga? Ahí en el verso 26. Déjeme ir para atrás para leer el verso 26 nomás. ¿Qué dijo? Hijos del linaje de Abraham y los que están entre vosotros teméis a Dios. A vosotros es enviada la palabra de la salvación. Ajá, y aquí lo está recordando Pablo. Empezó a predicar. Mire, Pablo, hermanos, en aquellos tiempos cuando no había avión, no había carro, ellos me imagino que caminando, sudando,
en barco. ¿Se acuerda cuando mi esposa estaba predicando aquel día cerca de la embarcación que ellos empezaron a naufragar en el mar? Mire cómo estos hombres luchaban en todo eso. Así es. Y era en pleno invierno, decía mi esposa. Me imagino que había un frío tremendo en esa temporada. Lluvias tremendas, hermano, con agua, un aguacero tremendo. O sea que estos hombres, Pablo más que todo, predicó muchos lugares, hermano, de gran parte de Europa, gran parte de Asia, predicó la palabra de Dios. Un hombre que parece que, si usted se da cuenta, creo que en el libro de Romanos, él habla que él tenía intenciones de venir a España a predicar la palabra de Dios. Esa era la intención de él, de venir a España. Imagínense un hombre, hermano, que navegó cientos y cientos de millas en el mar para poder llegar a otros países a predicar la palabra de Dios. Ahora nosotros, mire, Dios nos ha regalado un carrito, nos ha regalado, hermano, Biblia, tenemos medios como evangelizar, pero ¿sabe qué? Casi no lo queremos hacer. Pero estos hombres, no había carro, no habían, tal vez ni caballo tenían para poder moverse. A pie, hermanos, y sudando en barco y todo eso, andando allí a duras penas, pero así predicaba la palabra en muchos países. Entonces, por eso dice aquí, hasta a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. 48 dice, los gentiles, mire, cuando hay hambre de Dios, dice el 48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Mire, cuando una puerta se cierra, hermano, Dios va a abrir otra puerta en otro lado. Los judíos dijeron, aquí no queremos más escuchar de Jesús. Aquí no queremos más nada de eso. Dice que rebatían y blasfemaban lo que Pablo enseñaba. Pero lo que dijeron los gentiles, nosotros estamos contentos por eso. Nosotros glorificamos la palabra porque queremos más todavía. Porque cuando hay hambre, hermanos, el hombre busca lo que es lo bueno para uno. Entonces dice que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron de todos los que estaban ordenados para vida eterna. El 49, y acá si vamos ya bajando las llantas para aterrizar. Dice el 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces el 51 dice, entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. ¿Qué hicieron? Si usted lee, hermano, hicieron lo que el mismo Jesús mandó. Allá en Mateo, si me le da lectura ahí por último ya, casi. Mateo capítulo 10 y el verso 14. Sí, amén, aleluya. ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos ahí cuando les dijo, cuando los reciban en una provincia, en una ciudad? ¿Qué dijo ahí el Señor? Dice el 14, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. Entonces, ¿qué hizo Pablo con Bernabé? Dice, ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y mire, el 52 y el último, este me gusta a mí. ¿Sabe por qué me gusta? A ver, léalo, hermana Claudia. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Mire, después de una batalla, después de tener lucha con el mismo diablo, con aquel mago, después de que los judíos se levantaron, después de que hubo oposición, hermanos, después de que los corrieron del vecindario, dijeron, aquí no queremos nada de ustedes, váyanse de aquí, sacudieron los pies y se fueron. Después de todo eso, ¿sabe qué? No terminaron frustrados, no terminaron llorando diciendo, este camino es difícil, mejor lo regresamos atrás, esto ser cristiano es duro, no sirve. Ellos dicen que dice ahí hermana Claudia, terminaron como ellos, llenos de gozo y del Espíritu Santo. llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque dijeron,
a pesar de tanta dificultad, a pesar de tanta oposición, vencimos y llegamos al final, y al final hay gozo en nosotros, hay alegría en nosotros, estamos llenos de gozo, y no solo de gozo, sino que también de la presencia del Espíritu Santo, y estamos esperando el segundo viaje misionero. Así es que prepárate, Bernabé, prepárate, Juan Marcos, si nos vas a acompañar, porque estamos esperando el segundo viaje misionero. No sabemos qué aventuras van a haber, pero hermano, estos hombres estaban gozosos porque habían terminado la carrera haciendo las cosas bien. Entonces, ¿qué dijimos al principio? Cuando Dios, hermano, nos dice, haz las cosas, y si las hacemos bajo la guianza de Dios, hermano, nada va a poder detenernos. Así es que, hermano Uber, hermana Claudia, hermana Jenny, hermano Brian, hermana Juanita, mi esposa y Javes, se